hermanos, buenas tardes. Les saludo en el nombre del Señor. Quiero pedirles que por favor me acompañen con la copia de sus Biblias a la epístola del apóstol San Pablo a los Efesios. Efesios. Vamos a leer en el capítulo 1 desde el versículo 3 hasta el versículo 6. Y vamos a llamar a nuestra meditación en esta tarde predestinación, Dios obrando para salvar. Y vamos a leer la escritura. Yo voy a leer de la Biblia de las Américas. Dice la palabra del Señor: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuéramos santos y sin mancha delante de Él en amor. Nos predestinó para adopción como hijos para sí mediante Jesucristo, conforme al beneplácito de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, que gratuitamente ha impartido sobre nosotros en el amado. Bien, esta mañana, con la ayuda del Señor, vamos a continuar con nuestra exposición de la carta a los Efesios. Y nosotros estamos meditando en los versículos del 3 al 6. Y esta tarde, como otras veces también, yo he leído de la versión de la Biblia de las Américas. Y yo quisiera decirles que existe una diferencia en la separación entre el versículo 4 y el versículo 4 y el versículo 5. Por ejemplo, el versículo 5 dice la versión de Reina Valera del año 60: en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Y la Biblia de las Américas dice: nos predestinó para adopción como hijos para sí, mediante Jesucristo, conforme al beneplácito de su voluntad. En la Reina Valera 60, las palabras en amor se encuentran al inicio del versículo 5, mientras que en la Biblia de las Américas se encuentran al final del versículo 4. Esto es una pequeña variación. Yo creo que el significado en ambos casos es que Dios nos ha escogido en Él en amor. Solamente quería mencionar esto para que conozcamos, ¿no?, cuál es la diferencia entre un pasaje y otro, o una versión y otra. Y estas palabras tienen también un significado que nosotros no podemos demeritar en ellas con la ayuda de Cristo, ya que nos enseñan que Dios nos ha escogido en amor, pero ahora debemos preguntar nosotros: ¿en amor de quién? Algunas personas pueden creer que el amor que el pecador ha sentido por Dios ha sido la causa para la elección divina, lo cual es incorrecto, porque tal afirmación se contradeciría con lo que la palabra de Dios nos enseña a través de todas sus páginas. No existe un amor del pecador para que Dios se mueva a la elección. Eso no es así. La Biblia no lo dice de esta manera. Una lectura natural del texto que nosotros estamos haciendo, de los versículos 3 al 6, nos demuestra que la predestinación pues no tiene nada que ver con una omnisciencia de Dios o una vista de Dios hacia el pasado, y Dios vio quién aceptaba a Cristo y en ese momento lo escoge. Nosotros vamos a ver con la ayuda del Señor esta posición que no es bíblica y que más bien hace que la elección descanse en el hombre y no en Dios, porque Dios es en realidad un objeto secundario. El objeto principal sería el hombre, escogiendo a Dios, y por tal razón, como Dios ve que el pecador lo escoge a él, pues Dios lo escoge al pecador. Eso es algo que no tiene ninguna lógica, no tiene ningún asidero en la Escritura. No es el amor del pecador hacia Dios la causa de la elección divina. El pecador no ama a Dios a no ser que primero Dios obre milagrosamente en el corazón para cambiar la esencia de su vida. Eso es lo que la Escritura enseña en muchos pasajes. Nosotros no podemos agarrar un solo pasaje de la Escritura, un solo versículo, y hacer una teología de eso, haciendo que se contradiga con otras páginas de la Biblia.
La Biblia dice que los pecadores aman más las tinieblas que la luz. También las Escrituras nos enseñan claramente que la persona quien comienza amando en esta relación no es el pecador, sino ¿quién es? Es Dios. Primera de Juan 4:19 dice, nosotros amamos porque Él nos amó primero. Entonces, definitivamente no puede ser el amor del pecador la causa de la elección. Si el pecador no ama a Dios, entonces, ¿cómo es que puede creer en alguien a quien no ama? Esa es una pregunta interesante. Una pregunta que nos debe dejar pasmado es esta, más que la primera. ¿Cómo un Dios santo y puro puede demostrar amor por quienes hemos venido ofendiéndolo e insultándole y despreciándole con todas nuestras vidas? ¿Cómo es posible eso? ¿Acaso no sabía Dios de que nosotros íbamos a ser así antes de que se aplique la gracia salvífica de la cruz a nuestras vidas? Por supuesto que Dios lo sabía, pero aún y todo Dios nos escoge a nosotros, como hemos visto. Y nuestro pasaje dice que la elección no ha sido por causa de que nosotros le hayamos amado a Dios, o porque hemos sido santos ante sus ojos, o porque hemos sido escogidos porque Dios vio una fe prevista, sino que dice claramente que la causa de su elección es su amor. ¿Cuáles son los beneficios espirituales del amor electivo de Cristo? Bueno, esto nos introduce al versículo 5, que esta mañana nos toca examinar con la ayuda del Espíritu Santo. Efesios 1:5 nos dice, nos predestinó para adopción como hijos para sí mediante Jesucristo, conforme al beneplácito de su voluntad. Como hemos venido haciendo el domingo pasado, también en este versículo 5, nosotros nos vamos a enfocar en esta mañana. Y nosotros podemos encontrar 6 cosas en este versículo 5. Primero, el beneficio espiritual de la elección, la predestinación. Segundo, las personas quienes han sido predestinadas. ¿Quiénes son? Los escogidos, nosotros. Tercero, el objetivo de la predestinación, ser adoptados como hijos de Dios. Cuarto, el medio por el cual hemos sido adoptados, la persona de Jesucristo. 5. La causa de esa predestinación, el puro afecto de su voluntad. Y 6. La finalidad de esta predestinación, que la vamos a encontrar en el versículo 6 y que vamos a meditar el próximo domingo, que es para alabanza de la gloria de su gracia. Entonces estas 5 cosas nosotros encontramos en este versículo. Lo primero que nosotros podemos observar en todos estos versículos que hemos citado y otros relatos también de la palabra del Señor es que Dios hace todo con un propósito. Todo lo hace con un propósito. Y por nuestros versículos leídos podemos ver que el propósito del amor electivo de Dios es para adopción como hijos para sí. Otra de las cosas que nosotros debemos observar en estos pasajes en cuanto a la salvación del alma es que Dios actúa para que las cosas ocurran según lo que Él ha decidido. Esa es la parte principal, hermanos, de la meditación que vamos a tener nosotros esta mañana. ¿Cómo es que Dios actúa? Aquí, hermanos, es preciso que yo haga un paréntesis para clarificar los decretos de Dios y el mal sobre la tierra. Y esto lo hacemos porque cuando existe un entendimiento equivocado de los decretos de Dios, las personas pueden concluir de que Dios es el autor del pecado. Y este no es nuestro tema, si Dios es autor del pecado, pero tenemos nosotros que hablar al respecto, ya que alguien puede afirmar con sus palabras o sus pensamientos de que el pastor está diciendo que Dios hace que las personas pierdan la salvación por no escogerlos en la eternidad pasada, o que Dios obra para que esas personas no puedan arrepentirse, o que Dios actúa de alguna manera para que sea infundida incredulidad en ellos. Nosotros podemos observar en las Escrituras que la palabra de Dios nos enseña de ciertas circunstancias que se encuentran dentro del plan de Dios, pero que Dios no obra activamente para que ellas sucedan. Por ejemplo, la perdición eterna. Ya hemos nosotros preguntado sobre esto. ¿Qué es lo que condena a un pecador en el infierno? ¿Qué es lo que le condena?
¿Es condenado porque Dios no lo escogió para salvación? ¿O es condenado por causa de su pecado? Hermanos, la Escritura afirma lo segundo. La Escritura dice que un pecador es condenado al infierno por causa de su pecado no arrepentido. No dice que el pecador está condenado en el infierno porque Dios no lo escogió. No dice eso, no lo insinúa siquiera. Nosotros citamos, ¿se acuerdan la semana pasada? Este pastor Chuy Olivares de México, que él hace un supuesto negado, una hipótesis que ni siquiera puede ser mencionada con las Escrituras, de un hombre en el infierno. Señor, yo quise ser salvo, pero no fui salvo porque tú no quisiste escogerme. Hermanos, eso no está en la Biblia. Eso es una idea humanista, es una idea carnal, no es bíblica. Otro ejemplo, hermanos, es que muchas veces las personas culpan a Dios de sus desgracias. Eso también tenemos que observarlo. Culpan a Dios cuando las desgracias llegan a sus vidas. Alguna vez hemos oído que una mujer promiscua, por ejemplo, resulta embarazada por causa de su pecado y le echa la culpa a Dios por ello. Esta mujer dice, pero ¿por qué Dios me ha hecho esto a mí? Culpa a Dios por su pecado. ¿Pero acaso la razón de su embarazo no es la consecuencia de su propio pecado? Aunque ese embarazo está dentro del plan de Dios. Pero Dios permitió esa maldad en los hombres. Aunque ambos casos se encuentran dentro del plan de Dios, otros ejemplos que hemos presentado nos hacen ver que Dios no es el causante de la perdición de los hombres en el infierno o de las desgracias de los hombres por causa de sus pecados. Entonces, nosotros no vamos a hablar de la doctrina de los decretos de Dios, pero es preciso mencionar que Dios no es autor del pecado. En nuestros pasajes sí es diferente. En estos pasajes que hemos leído acerca de la elección, acerca de la predestinación de Dios, sí es diferente, porque nosotros vamos a ver que Dios sí actúa de una forma activa para conseguir el propósito que Él ha planeado. Dios ha escogido a ciertos pecadores para salvación y Dios ha predestinado a estos pecadores para que sean hijos de Dios, y en este caso Dios sí obra para que eso suceda. Hermanos, son muchos los pasajes de la Escritura que nos hablan de la obra salvadora de Dios. ¿Cómo es que Dios hace cosas para que el pecador llegue a ser salvado? Nosotros no hemos sido salvados por nuestra propia cuenta. Nosotros no hemos sido salvados porque somos más inteligentes. Nosotros no hemos sido salvados porque hemos sido más santos que los demás. No, ese no ha sido el motivo de la elección. Dios siempre ha obrado para que nosotros seamos salvos, de tal manera de que sea Dios el único quien se lleve toda la gloria y todo el honor por los siglos de los siglos. Amén. Por ejemplo, la Escritura dice que Dios vivifica el alma. En Colosenses capítulo 2, versículo 13, nosotros encontramos un pasaje muy similar al que nosotros tenemos aquí en nuestra carta a los Efesios, también en el capítulo 2. Pero Colosenses 2:13 dice de esta manera: y cuando estabais muertos en vuestros delitos y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, habiéndoos perdonado todos los delitos. Hermanos, Dios vivifica el alma. Nosotros mismos no nos vivificamos, nosotros mismos no nos resucitamos espiritualmente, sino que vemos Dios obrando en el alma del pecador caído. También observamos que Dios obra fe en los corazones de los pecadores. La fe es un don de Dios, así lo dice Hechos capítulo 18, 27. Son muchos pasajes, pero quiero citar solamente este, donde nosotros no creemos por nuestra propia cuenta. No creemos porque somos más inteligentes. No es que nosotros escuchamos el mensaje del Evangelio y dije, wow, sí, me estoy dando cuenta. Si es que no creo, si no me arrepiento, yo me voy a ir al infierno. Entonces tengo que creer y voy a creer. Hermanos, eso es mentira. La Escritura dice, por ejemplo, en Hechos 18, 27, cuando él quiso pasar a Acaya, los hermanos lo animaron y escribieron a los discípulos que lo recibieran, y cuando llegó ayudó mucho a los que por la gracia habían creído. La fe es una gracia de Dios, es algo que nosotros no podemos reconciliar en nuestra mente, pero podemos ordenarlo. Nosotros creemos
efectivamente la fe es de nosotros, pero es de Cristo al mismo tiempo, es un regalo de Dios. Dios también obra el arrepentimiento en los corazones de los pecadores. Nosotros no nos arrepentimos porque vemos en nuestras mentes, nuestras almas, en un futuro en el infierno y decimos, tengo que arrepentirme para escapar de esa condenación. Es verdad, nosotros nos arrepentimos, pero ese arrepentimiento que tenemos es un regalo de Dios. En Hechos también, ahí donde estamos, capítulo 11, versículo 18, dice la palabra del Señor: y al oír esto se calmaron y glorificaron a Dios, diciendo, así que también a los gentiles ha concedido Dios el arrepentimiento que conduce a la vida. ¿Se da cuenta aquí cómo es que obra Dios? Dios concede el arrepentimiento. Y eso es lo que nosotros vamos a ver. Dios obra salvación. Dios no obra la condenación. La condenación viene por causa del pecado, pero la salvación sí necesita el poder, la obra de Dios, para que esos elegidos antes de la fundación del mundo alcancen la gloria. Nosotros no alcanzamos la gloria por nosotros mismos. No es que la obra de Cristo dice, bueno, ya los escogí, ahora todo va a suceder por una cadena de circunstancias fortuitas. No, Dios hace que las cosas sucedan. Eso es lo que nosotros vamos a ver con la ayuda del Señor, y se los voy a ir repitiendo en toda esta exposición. En ese sentido, hermanos, y después de ver estos tres pasajes, en ninguna parte de la Biblia se nos enseña que Dios obra incredulidad en el alma de algún pecador, ni que estorba tampoco el arrepentimiento de quienes buscan la vida eterna. Cuando una persona quiere arrepentirse, se va a arrepentir. La palabra de Dios dice de que el que a mí viene, dice el Señor, que no le echo fuera. Ahora alguien podría decir el ejemplo de Faraón, pero quisiera que consideremos antes estos pasajes de tantos donde la Escritura dice esta forma. Yo se los voy a leer de una manera rápida, si quiere toma nota. Salmo 145, 17. Justo es el Señor en todos sus caminos y bondadoso en todos sus hechos. Justo es el Señor en todos sus caminos. No dice en algunos caminos, en todos. Y Santiago 1:13, un pasaje también del Nuevo Testamento que nosotros conocemos, dice: que nadie diga cuando es tentado, soy tentado por Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal y Él mismo no tienta a nadie. Entonces Dios no es la causa de nuestro pecado, porque el pecado comienza con la tentación. Es de nuestra propia concupiscencia, es de nuestra carne. Pero sin embargo, el pecado de alguna forma está incluido en el plan de Dios. De alguna forma, hermanos, de alguna forma. Y lo vamos a ver. Ahora, si Dios es justo en todos sus caminos y no puede tentar a nadie, ¿cómo entenderemos pues que Dios endureció el corazón de Faraón? Porque eso es lo que leemos en Éxodo. La respuesta es que Dios retiró del corazón de Faraón su gracia restrictiva. Dios retiró del corazón de Faraón su gracia restrictiva y lo dejó que él descienda hasta donde sus pecados lo lleven. Esto lo vemos en la Escritura, hermanos. No tenemos por qué nosotros asombrarnos que Dios actúe de esta forma. Por ejemplo, del retiro de esta gracia restrictiva, nosotros lo leemos en la carta a los Romanos capítulo 1, cuando se repite, y Dios los entregó a una mente. Dios los entregó. A Faraón Dios lo entregó. Y cuando Dios lo entregó no hizo pecado. Simplemente Él retira su gracia restrictiva y deja que el pecador vaya tras sus propias concupiscencias. Dios no es el autor del pecado. Pero Dios no es el autor del pecado, pero sí dice la Escritura que Dios es el autor de la salvación. Miren, Hebreos 2:10 dice, Hebreos capítulo 2, versículo 10, porque convenía que aquel para quien son todas las cosas y por quien son todas las cosas, llevando muchos hijos a la gloria, hiciera perfecto por medio de los padecimientos, ¿a quién? Al autor de la salvación de ellos. Dios es el autor de la salvación, pero Dios no es el autor de la condenación. Entonces, hermanos, cuando Dios ha puesto su amor en nosotros, como dice nuestro pasaje de Efesios, desde antes de la fundación del mundo,
para traernos a la vida. Luego Él determina, y fíjese bien, Él determina un orden de medios según su voluntad para traernos a ese fin. Después que Dios en su amor nos escoge, luego nos predestina. La elección no es lo mismo que la predestinación. ¿Cómo podemos nosotros definir la predestinación? Las definiciones teológicas tienen casi todas ellas un mismo uso de las palabras. Si usted lee la teología sistemática de Berkhoff en la definición de la predestinación, o la de Hodge, o la de Oliver Baswell, o de cualquiera, la forma como es que se define la predestinación casi siempre lleva la misma idea y el mismo uso de palabras. Citando a un autor, uno puede ver que casi todos coinciden en ello. Pero la predestinación puede ser definida, para tener una definición más práctica para nosotros, como el acto de la libre voluntad de Dios, por el que Dios ordena los medios para que los escogidos en Cristo alcancen la gloria por medio de su gracia. Lo voy a leer otra vez. La predestinación es el acto de la libre voluntad de Dios por el que Dios ordena los medios para que los escogidos en Cristo alcancen la gloria por medio de su gracia. Interesante, hermanos. Dios ordena los medios para que los que escogió antes de la fundación del mundo lleguen a la gloria. Y yo quisiera pues que nosotros meditemos en esta definición y que nuestros corazones mediten en ella, lo guarden y pensemos en Cristo. La elección se lleva a cabo por Dios en Cristo en la eternidad pasada, cuando nada existía. En ese entonces los escogidos para la vida se encontraban en la mente de Dios y en el corazón de Cristo. Ahí estábamos nosotros. Nada había sido creado, pero estábamos ya en el corazón de Cristo. Estábamos en la mente del Padre. El Espíritu Santo sabía que ya habían unos escogidos, pero nada había sido creado, porque la Biblia nos dice que esto ocurrió cuando antes de la fundación del mundo. Entonces, esto no podía permanecer de esta manera. Si Dios los había escogido para salvarlos, entonces Dios debía actuar para llevar a cabo ese propósito, de llevar a esos escogidos hasta la gloria. Y Dios comienza, ¿qué? Creando el mundo. Yo quisiera que meditemos esto, cómo es que la elección de un grupo de personas para salvación hace que Dios actúe, y el primer paso que Dios hace para llevar a cabo su propósito de salvar a esos escogidos es que crear el mundo. Crear el mundo, creó los cielos, creó la tierra, según nosotros lo vemos en el primer libro de la Biblia. Y luego, ¿qué es lo que hace Dios? Dios crea los animales, crea las aves, crea los peces, pero ¿crea a quién? A Adán y a Eva. Nuestros primeros padres los tiene que crear, porque a través de ellos Dios va a llevar a cabo su propósito de salvar a esos escogidos. Y podemos ir viendo cómo es que Dios va actuando en la historia, va actuando en el mundo, aquí en la tierra. Y luego Dios permite la caída de ellos. ¿Qué hubiera pasado si es que ellos no hubieran caído? La caída estaba dentro del plan de Dios, porque si ellos no hubieran creído, pues la salvación no hubiera sido necesaria, porque dice la Escritura que el pecado entró en el mundo a causa del pecado de Adán, a causa de la caída de Adán. Si Adán no hubiera pecado, pues no hubiese necesidad de salvar a nadie. ¿Se da cuenta? Entonces Dios, por amor de nosotros, permite la caída, permite el pecado en el mundo. Y después de esto comienza a multiplicarse la humanidad y comienza a poblarse toda la tierra. Usted comienza a ver cómo es que ha sido el plan de Dios. ¿Acaso una persona puede nacer sin que Dios lo permita? No. La tierra tiene una antigüedad de ¿cuántos años? ¿Cuántos años tiene la tierra? Tiene como 6,000 años.
6,000 años de antigüedad. Nosotros podemos decir que desde Adán hasta nuestros días han pasado 6,000 años. No son millones de años como dice la ciencia. Ellos están completamente equivocados. La tierra tiene 6,000 años. Hermanos, ¿usted se ha puesto a pensar en cuántas generaciones han pasado desde la caída de Adán hasta los padres de cada uno de nosotros? ¿Cuántas generaciones de personas? Bueno, si una generación se cuenta por 60 años, podemos decir que desde Adán hasta nuestros padres carnales deben haber pasado unas 1,000 generaciones. 1,000 generaciones. Yo me ponía a meditar en esto, en mi propia salvación y en la salvación de nosotros, de todos. Ahora, son 1,000 generaciones por la línea de nuestros padres, de nuestro padre, y 1,000 generaciones por la línea de nuestra mamá. ¿Se ha puesto a pensar en las posibilidades que el producto de estas generaciones, o sea, el papá y la mamá, 1,000, se casen, se encuentren primero, luego se enamoren, luego se casen, o a veces no se casan, pero ellos todavía se juntan y de ahí nacemos cada uno de nosotros? ¿Usted se ha puesto a pensar de que durante 6,000 años Dios ya nos tenía en su mente y comenzó a ordenar esas generaciones, esas 1,000 generaciones, hasta que nació mi papá, nació mi mamá, se conocieron? ¿Por qué se conocieron ellos? ¿Por casualidad? No, estaba dentro del plan de Dios. ¿Hubiese sido posible acaso que ellos no se conozcan? Jamás, porque si no el plan de Dios hubiese sido truncado. Ellos se conocieron, ellos se enamoraron y ellos nos hicieron nacer. Y teníamos que nacer nosotros después de 1,000 generaciones, porque el Señor ya nos había escogido antes de la fundación del mundo. Una vez a mí me preguntaron, cuando yo estaba por el norte del Perú, me dijeron: pastor, ¿y por qué el Señor hace nacer personas que se van a ir al infierno? ¿Por qué? Pues yo inmediatamente me puse a pensar en mi propia familia. Pues en mi propia familia, de la línea de mi padre y de mi madre hacia atrás, yo no conozco ningún evangélico. Yo no conozco que mi abuelo haya sido salvo. Yo no conozco que mi abuela haya sido salvo. Ni mis bisabuelos, ni mis tatarabuelos. Entonces yo le dije: ¿sabes qué? Nadie de mi familia antes ha sido salva, pero fueron creados por Dios, porque a través de esa simiente iba a nacer yo. Y yo he sido un escogido por Dios antes de que el mundo sea creado. Y el Señor tenía, aún muchas veces en el pecado de ellos, si es que no se habían casado, en el pecado de ellos, un tatarabuelo había procreado a un bisabuelo, y luego el bisabuelo, quizás en pecado, habría procreado pero como sea, Dios movió todas esas circunstancias para que nosotros pudiéramos nacer, para que sus escogidos sean de carne y hueso, para que esas almas que estaban en la mente de Dios sean creadas al momento de la concepción de cada uno de nosotros. Eso, hermanos, es la providencia de Dios. Nuestro nacimiento no ha sido una casualidad. Nuestros padres no se encontraron por pura coincidencia. Todo esto era parte del decreto de predestinación de Dios para salvar a sus santos escogidos. Pero no solamente Dios hace que el nacimiento de cada uno de sus escogidos se realice con toda seguridad, sino que además los guarda de la muerte, hasta que el Espíritu Santo les aplique los beneficios conseguidos por Cristo en la cruz del Calvario. Muy bien, ya nació el escogido. Ahora, ¿puede morir ese escogido antes de que sea salvada su alma? Hermanos, eso es imposible. Yo no sé a qué edad les ha salvado el Señor a cada uno de ustedes. A mí el Señor me salvó a los 40 años de edad.
Y yo me puse a meditar muchísimo en la providencia de Dios, y les voy a comentar un testimonio. Yo cuando tenía mi automóvil y estábamos viajando con mi esposa hacia el sur, yo manejaba el auto a toda velocidad, nos estábamos yendo hacia el Cusco, a vivir. Y yo era muy atento a las señales de tránsito que me indicaban una curva, porque yo manejaba como a 120 kilómetros por hora. Y comenzaba a desacelerar el carro para poder hacer la curva sin ningún problema. Hermanos, yo no sé cómo, pero estaba yo avanzando a esa velocidad y ya yo vi una curva adelante mía, una curva muy cerrada. Traté de frenar y no pude. El carro mío se salió de la pista, hermanos, y comenzó a avanzar así, de costado. Ya no iba conforme a las ruedas, sino así. Iba así, arrastrando las ruedas, hasta que sentí que en un momento que mi carro se hizo así, ¡pum! Y ¡pam! Se cayó. Mi esposa y yo no éramos creyentes. Yo dije, ¿qué pasó? Pues salí de mi carro y comencé a ver lo que había pasado. Hermanos, yo no sé por qué mi carro se hizo así, como si hubiese una roca deteniéndolo. Pero cuando vi, hermanos, había un abismo allí. Y esa roca que detuvo ese carro era Cristo. Las llantas estaban destrozadas. En ese momento yo pensé que fue mi suerte, pero ahora entiendo que yo era un escogido. Mi esposa era una escogida. Y yo no podía morir esa noche, porque el Señor tenía que preservar mi vida hasta los 40 años, cuando Él me salvó. Esa es la predestinación, esa es la providencia de Dios. No solamente Él nos hizo nacer, sino que Dios también preserva nuestras vidas. Posiblemente cuando éramos niños llegamos a tener fiebre de 40 grados centígrados, pero el Señor no permitió que esa fiebre nos mate. Posiblemente estuvimos cerca de perecer ahogados en un accidente, pero no nos ahogamos porque la mano del Señor nos sostenía sobre el agua. El Señor tenía que cumplir su propósito. Nos escogió antes del fin del mundo, antes del inicio del mundo, y tenía que llevarnos a la gloria después de la consumación del mundo. Hermanos, la predestinación es el decreto de Dios que no solamente se limita a la elección del perdido para la salvación, sino que además llega a todas las circunstancias del mundo. Llega a todas las personas. Gobierna Dios tanto el campo material como el campo inmaterial, protegiendo Dios a sus escogidos para que el maligno no los toque. Dirige todas las bendiciones materiales para que sus escogidos tengan provisión material, tengamos salud, tengamos alimento, aún cuando nosotros vivíamos ofendiéndole. Y eso es lo maravilloso del amor de la elección. Aún cuando nosotros estábamos escupiéndole al Señor, viviendo, dándole la espalda, el Señor era bueno. El Señor nos ponía un pan en la mesa. El Señor guardaba nuestra salud. El Señor nos guardaba de la violencia, nos protegía. La predestinación, hermanos, nos enseña a Dios gobernando en todo y en todos, para llevar a la gloria a quienes conoció en la eternidad pasada. Debemos meditar en que el Señor continúa obrando en nosotros también, concediéndonos su favor hasta llevarnos a la gloria. Hermanos, algo que también nos tiene que llamar a nosotros a la reflexión es de que el sacrificio de Cristo estaba dentro del decreto de predestinación. El sacrificio de Cristo en la cruz estaba incluido dentro de este decreto. Cristo se encarnó para cargar nuestros pecados en la cruz. El Señor creció en su forma humana aquí en la tierra, sabiendo la manera en que Él iba a morir. El Señor sabía la identidad de los hombres quienes le iba a entregar. El Señor conocía por nombre a quienes lo iban a flagelar hasta clavarlo en esa cruz.
Hermanos, nosotros nacimos predestinados para ser adoptados como hijos por Dios, y Cristo nació predestinado para morir como un cordero. ¿Usted se ha puesto a pensar en eso? Nosotros fuimos predestinados para recibir vida y Él fue predestinado para morir como un cordero. En Hechos capítulo 4 nosotros vemos esto. En Hechos capítulo 4 versículos 27 y 28 dice la palabra del Señor: todo esto sucedió cuando Herodes, Poncio Pilato, las naciones y el pueblo de Israel se juntaron en contra de Jesús aquí en Jerusalén. Jesús es tu santo siervo, tu escogido para ser el Cristo. Al ponerse en contra de él, hicieron que tus planes se cumplieran. Todo esto sucedió por tu poder y porque así lo quisiste. Así dice la Biblia en lenguaje sencillo. Al ponerse en contra de él, hicieron que tus planes se cumplieran. Hermanos, Dios preparó una eterna disposición de cosas y personas desde la eternidad pasada hasta la eternidad futura para llevarnos a la gloria. Eso es lo que la predestinación significa de una manera más amplia. La predestinación. Y dice nuestro pasaje, hermanos, nuestro versículo 5, dice que nos predestinó para adopción como hijos para sí mediante Jesucristo, conforme al beneplácito de su voluntad. Hermanos, ¿qué significa esa adopción? Esa adopción significa la dignidad y la gloria de los hijos de Dios. La dignidad y la gloria de los hijos de Dios. La Escritura dice que nosotros hemos sido escogidos para vida y para santificación como un estilo de vida diferente del mundo. Por nacimiento natural nosotros fuimos hijos del diablo, pero por nacimiento espiritual somos hijos de Dios. Hemos sido adoptados como hijos de Dios, así dice la Escritura, y nosotros debemos recordar esto. Muchas veces vemos nosotros debates acerca de la predestinación. Si esta predestinación ocurre por el libre albedrío del pecador o por la soberana voluntad de Dios. Nosotros encontramos muchos debates de eso, muchas discusiones, pero casi nunca nosotros hemos podido ver debates acerca de los efectos de la predestinación. Una vida santificada y apartada del pecado y del mundo. Hermanos, algo que nosotros tenemos que pensar después de ver cómo es que Dios creó la tierra, pobló la tierra, cómo permitió el pecado, cómo hablando en nuestros días, cómo durante esas 1000 generaciones Él obró para que nuestros padres se encuentren, para que nosotros seamos concebidos, para crecer, cómo guardó nuestra vida. Hermanos, Dios no va a mover todo el cosmos entero, dirigir los acontecimientos de la humanidad, hacer nacer y morir personas para que nosotros lleguemos a este mundo. Dios no va a hacer todo esto para que nosotros sigamos amando lo que los hijos del diablo aman. Para que nosotros hablemos o continuemos hablando como los hijos del diablo hablan. O para que nosotros continuemos actuando como los hijos del diablo actúan. ¿Acaso vamos a creer eso? Que Dios movió todo el cosmos entero para que no se vea en nuestras vidas que somos santos. Para que no se vea que aquellos quienes está adoptando como hijos sean diferentes a los hijos del diablo.
Hermanos, eso es negar la teoría de la predestinación. Eso es negar la esencia de Dios mismo. Porque ¿cómo podemos decir, cómo podemos creer nosotros que un hijo de Dios puede ser igual o parecido a un hijo del diablo? ¿Alguien puede creer eso? ¿Alguien puede creer que Cristo movió todo eso, todas esas personas, todos esos acontecimientos para que nosotros no tengamos unos cambios sustantivos y radicales en nuestras vidas? ¿Alguien puede creer eso? Que se mueve el cosmos, que la tierra sea creada ex nihilo, o sea, de la nada, para que nosotros sigamos igual. Digamos, somos hijos de Dios, pero parecemos hijos del diablo. Hermanos, eso no es así. Y esta doctrina de la predestinación también tiene una aplicación a nuestro caminar. Nos tiene que llevar a meditar acerca de la seguridad de nuestra propia salvación, de nuestro caminar como creyentes. Yo quisiera comenzar ya a hacer nuestros pensamientos finales acerca de la predestinación. Cuando las personas escuchan de la elección y de la predestinación, ellos se sienten de diferentes maneras. Algunas personas se asustan con lo que las Escrituras nos enseñan y se preguntan a sí mismas y le preguntan a otras personas: ¿habré sido predestinado por Dios? Bueno, mi respuesta es que yo no lo sé. Y nadie en la tierra sabe quién ha sido predestinado por Dios. Otras personas, cuando escuchan de la elección y de la predestinación, tienen una actitud pasiva. Una actitud pasiva. Ellos dicen: bueno, si Dios me ha predestinado, entonces en algún momento Él me salvará. El pastor está hablando que Dios mueve todo el cosmos y pues en algún momento me salvará. Así que yo voy a permanecer pasivo aquí en mi casa donde soy. Pero ese es un pensamiento equivocado. Porque la predestinación no nos llama a nosotros a la impasibilidad, no nos llama a ser holgazanes, no nos llama a nosotros a ser inactivos. La Biblia no nos llama a ser pasivos en las cosas divinas, sino que nos exhorta a hacer lo que debemos hacer. Por ejemplo, el Salmo 27:8 dice: cuando dijiste, buscad mi rostro, mi corazón te respondió, tu rostro, Señor, buscaré. Nosotros estamos llamados por Dios a buscarle. No podemos simplemente decir: bueno, la predestinación, yo espero aquí que ocurran las cosas. No. La única manera de saber si usted es predestinado, yo sí se la puedo decir. La única manera de que usted pueda tener la seguridad que ha sido predestinado y que va a ir a la gloria con Cristo es si usted se arrepiente de sus pecados y cree en Cristo. Si usted hace eso, entonces usted es un predestinado. Usted ha sido escogido desde antes de la fundación del mundo. Si usted además no solamente hace una profesión de fe en Cristo, sino que también vive una vida santa, una vida justa, una vida en rectitud, yo le tengo que decir: usted es un predestinado. Si usted es un santo, usted ha sido escogido antes de la fundación del mundo. Esa es la única manera de saber si usted es un predestinado o no. Recuerde que nosotros hemos sido predestinados para ser adoptados como hijos de Dios, y la Escritura nos enseña lo siguiente en Juan 1:12. Dice: pero a todos los que les recibieron, les dio el derecho de llegar a ser hijos de Dios, es decir, a los que creen en su nombre. Hermanos, amigos, amigas, nadie se puede arrepentir por usted. Nadie puede creer en Cristo por usted. La salvación es personal. Y unas palabras finales, ya que hemos estado disertando acerca de la predestinación, unas palabras finales para nosotros como iglesia. Para los hermanos de nuestra congregación, nuevamente les exhorto en el nombre de Cristo. Dios tiene un pueblo escogido, un pueblo predestinado,
Y nosotros como iglesia debemos salir a buscarlo. Debemos salir a predicarles el Evangelio. Recuerden cómo dice Lucas: la cosecha es mucha, los obreros poco. Roguemos al Señor de la cosecha que envíe obreros a su cosecha. ¿Y qué cosa dice la congregación? Igual que el profeta Isaías: ¿a quién enviaré? La congregación dice: heme aquí, envíame a mí. Vamos a orar. Amado Padre que estás en los cielos, te damos muchas gracias por tu palabra, gracias por lo que tú nos enseñas, Señor, por la predestinación, tu providencia, la manera, Señor, como tú obras para que todo suceda, Señor, pero también como tú, Señor, nos mandas a que busquemos a Jehová mientras pueda ser hallado. Señor, que este mensaje sea guardado en nuestros corazones y nos ayude, Señor, a vivir la vida cristiana, enriquecidos, Señor, gozosos por todo lo que tú hiciste durante estos 6,000 años, pero que en realidad no fueron 6,000 años por nosotros, sino desde antes de la fundación del mundo. Que todo lo que tú has hecho, Señor, nos lleve a pensar en ti, en tu amor y en tu fidelidad, y en el amor nuestro y en la fidelidad que tenemos nosotros hacia ti. Te damos las gracias en el nombre de Jesús. Amén.